La historia de las comunicaciones, ilustrado por Danny Schlick. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el acto de compartir ideas e información. Podemos compartir información usando palabras escritas o habladas, mostrando o mirando imágenes, y haciendo o escuchando sonidos. También podemos comunicarnos con gestos y expresiones faciales. A lo largo del tiempo, la humanidad ha desarrollado diferentes maneras de compartir información con muchas personas a la vez. Algunos medios de comunicación masiva son los libros, las revistas, los periódicos, la televisión, la radio y más recientemente, Internet. También podemos comunicarnos por medio de grabaciones, películas y carteles. Todos estos medios permiten a los habitantes de todo el mundo comunicarse entre sí. La imprenta. Entre 1300 y 1600, un movimiento cultural llamado Renacimiento se expandió por toda Europa. El Renacimiento fue un período de grandes avances para la educación y el arte, y generó una gran demanda de libros. El copiar los libros a mano y la xilografía, o grabado en planchas, ya no alcanzaban para satisfacer esa demanda. Hacia 1440, un inventor alemán llamado Johannes Gutenberg desarrolló una imprenta que usaba tipos móviles. Gutenberg hizo piezas metálicas con cada letra del abecedario. Las piezas se ponían en un marco para formar las páginas y se les aplicaba tinta. La máquina presionaba los tipos pintados con tinta contra el papel y así quedaban impresas las palabras. Este grabado inglés muestra una imprenta a vapor de 1826. Johannes Gutenberg. Los periódicos se imprimen de a miles, como estas copias del Houston Chronicle. La imprenta de Gutenberg podía imprimir unas 300 copias por día. En 1500 ya había más de 1000 imprentas en Europa y millones de libros impresos. La imprenta pronto se convirtió en un importante medio de comunicación. La producción de textos religiosos aumentó considerablemente. Además, comenzaron a circular copias impresas con debates sobre problemas sociales, creencias religiosas y asuntos de gobierno. Antes del siglo XIX, la imprenta casi no sufrió cambios. En 1811, un alemán llamado Friedrich Koenig inventó una imprenta a vapor que podía imprimir 1100 páginas por hora. En 1846, el estadounidense Richard Howe inventó una imprenta que usaba cilindros rotativos, unos rollos gigantes que giraban para imprimir unas 8000 hojas por hora. Luego aparecieron otros modelos que lograron imprimir 20.000 hojas por hora. La imprenta es uno de los inventos más importantes de la historia. Permitió a millones de personas acceder a la información por medio de libros, periódicos, revistas y otros formatos de impresión. Considerablemente. Si algo cambia considerablemente, el cambio es grande o importante. Acceder. Si puedes acceder a algo, significa que eso está disponible o a tu alcance. El telégrafo. A mediados del siglo XIX, se podía compartir la información a través de libros, periódicos y otros textos escritos. Sin embargo, aún no existía ninguna forma de comunicarse rápidamente con las personas que estaban lejos. Esto cambió con la invención del telégrafo eléctrico, que enviaba mensajes a través de los cables de electricidad. En 1820, un científico danés llamado Hans Christian Ørsted descubrió que la corriente eléctrica
podía mover una aguja imantada. Este descubrimiento llevó a la invención del telégrafo. El telégrafo era un aparato que permitía a un operador variar el flujo de la corriente eléctrica para enviar un mensaje a través de un cable. Otro aparato ubicado al final del cable recibía los cambios en la cantidad de electricidad y convertía estas señales en una serie de golpecitos. Un operador decodificaba esos golpecitos para formar palabras o telegramas. Muchos inventores crearon aparatos telegráficos al principio, pero el primer telégrafo de uso práctico se atribuye al pintor e inventor estadounidense Samuel F. B. Morse, que lo creó en 1837. Morse obtuvo la patente estadounidense de su aparato en 1840. Sin embargo, su trabajo se basó en muchos años de experimentos e investigaciones que hicieron otras personas antes que él. Patente. Si tienes la patente de un invento, eres la única persona que puede fabricarlo o venderlo. El telégrafo se convirtió en una herramienta importante para enviar información rápidamente a otros lugares. Los periodistas usaban el telégrafo para enviar sus artículos a los periódicos. Los ejércitos de ambos bandos de la Guerra Civil Estadounidense, 1861 a 1865, también utilizaron mucho este invento. En los Estados Unidos, el uso del telégrafo llegó a su apogeo en 1929, año en que se transmitieron más de 200 millones de telegramas. Apogeo. El apogeo de algo es su momento de mayor popularidad o alcance. Transmitieron. Si las personas transmitieron algo, lo enviaron de manera electrónica de un lugar a otro. Samuel F. B. Morse. Samuel F. B. Morse nació el 27 de abril de 1791 en Massachusetts. En 1840, obtuvo la patente del primer telégrafo eléctrico que funcionó con éxito en los Estados Unidos. También inventó el código Morse, un sistema para enviar mensajes combinando sonidos cortos y largos. El teléfono. Durante casi todo el siglo XIX, no había forma de que dos personas que estuvieran en lugares distintos hablaran entre sí. Había que comunicarse únicamente por cartas o telegramas. Pero en la década de 1870, un inventor de origen escocés llamado Alexander Graham Bell descubrió una forma de hacer que la voz recorriera grandes distancias. En 1871, Bell llegó a Boston, en Massachusetts, para trabajar como maestro de personas sordas. De noche, realizaba experimentos para mejorar el telégrafo. Quería crear un telégrafo que pudiera enviar muchos telegramas al mismo tiempo por un solo cable. El 2 de junio de 1875, durante uno de esos experimentos, Bell hizo un gran hallazgo. Un alambrecito del aparato se atascó y su ayudante, Thomas Watson, tiró de él para aflojarlo. En ese momento, Bell, que estaba en otra habitación, escuchó un sonido en su receptor. Hallazgo. Un hallazgo es un descubrimiento. El teléfono de Bell, según las ilustraciones de un periódico inglés de 1877. Bell se dio cuenta de que el alambre flojo, al vibrar, había modificado la corriente eléctrica que pasaba por el cable. Esos cambios se reproducían en el receptor, al otro lado del cable. A partir de este descubrimiento, Bell siguió haciendo experimentos y obtuvo la patente del primer teléfono el 7 de marzo de 1876. 3 días después, transmitió por primera vez la voz humana por un teléfono. En 1877,
se fundó la compañía Bell Telephone Company. 10 años después, más de 150,000 personas ya tenían teléfono en los Estados Unidos. Hoy la mayoría de las personas están acostumbradas a usar el teléfono. Con una red mundial de cableado telefónico, es fácil llamar a alguien que está en otro lugar del mundo. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, 1847 a 1922, nació en Edimburgo, Escocia. Su madre era pintora y su padre enseñaba a hablar a personas sordas. Bell también fue maestro de personas sordas, pero pasó a la historia como el inventor del teléfono. Bell y su asistente, Thomas Watson, ayudaron a iniciar el servicio telefónico en los Estados Unidos. En 1877, Bell se casó con Mabel Hubbard, una de sus estudiantes, y juntos llevaron su invento a Inglaterra. Pero Bell no se quedó en el negocio de la telefonía. Prefirió seguir ayudando a las personas sordas y desarrollar otros inventos. En 1882, se convirtió en ciudadano estadounidense. La radio. El telégrafo y el teléfono permitían a personas que estaban en lugares diferentes comunicarse entre sí, pero solo si esos lugares estaban conectados mediante cables. Eso comenzó a cambiar a fines del siglo XIX, cuando los científicos descubrieron cómo enviar señales de radio por el aire. A partir de la invención de la radio, las personas pudieron comunicarse rápidamente entre dos puntos ubicados en la Tierra, el mar y, más tarde, el cielo y el espacio. La radio empezó a desarrollarse en la década de 1830 a partir de la idea que plantearon el profesor estadounidense Joseph Henry y el científico británico Michael Faraday en forma separada. Tanto Henry como Faraday afirmaban que la corriente eléctrica de un cable podía producir una corriente eléctrica en otro cable, aunque los cables no estuvieran conectados. Aunque muchos contribuyeron a la creación de la radio, fue Nikola Tesla, un estadounidense de origen austrohúngaro, quien la inventó formalmente. En 1891, inventó la bobina de Tesla, un componente parte fundamental de los transmisores de radio. En 1895, un inventor italiano llamado Guglielmo Marconi envió un código telegráfico a través de ondas de radio por aire a más de 1 milla de distancia. En 1901, el aparato de Marconi transmitió señales a través del Océano Atlántico, de Inglaterra a Canadá. En 1906, un científico canadiense llamado Reginald Fessenden transmitió la voz por radio por primera vez. Guglielmo Marconi posa con su aparato de radio inalámbrico en 1896. Plantearon. Si las personas plantearon una idea, la presentaron a los demás. Los programas de radio comenzaron a transmitirse a gran escala en la década de 1920. Las familias se reunían en la sala para escuchar comedias, aventuras y dramas, música en vivo y espectáculos de variedades, entre otros programas. Las familias se reunían alrededor de la radio para escuchar programas de noticias, deportes y entretenimiento. Nikola Tesla. Nikola Tesla, 1856 a 1943, nació en una región del Imperio Austrohúngaro que hoy es parte de Croacia. En 1884, Tesla dejó Europa y se fue a los Estados Unidos. Trabajó para el inventor Thomas Edison, pero renunció un año después. Tesla fue un pionero de la tecnología de la electricidad. Obtuvo más de 100 patentes por diversos inventos. La bobina de Tesla
todavía se usa para las transmisiones de radio y televisión. Otros logros de Tesla incluyen innovaciones como los rayos X, el radar, las luces de neón y fluorescentes y adelantos en el diseño aeronáutico. La televisión. A comienzos del siglo XX, cuando los operadores comenzaron a transmitir las primeras palabras por radio, muchos científicos empezaron a experimentar con la transmisión de imágenes. Con el tiempo, esos experimentos llevaron a la creación de la televisión, un sistema de comunicación muy popular que se usa a diario en casi todos los rincones del planeta. Muchos científicos contribuyeron a inventar la televisión. Uno de ellos fue Philip Farnsworth, un científico estadounidense que creó un sistema de escaneo electrónico en 1922. Su descubrimiento fue importantísimo para la tecnología de la televisión. En detalle, distintas formas en las que la señal de televisión llega a los hogares. 1. Los satélites transmiten señales de televisión a las antenas satelitales instaladas en los hogares. Satélite, antena satelital. 2. Las antenas ubicadas sobre el techo o en el televisor reciben señales de las estaciones de televisión locales. Antena transmisora de televisión local. Antena de televisión. 3. La señal de televisión por cable llega a los hogares a través de cables subterráneos. Compañía de televisión por cable. Cable. La televisión funciona así. Las imágenes y los sonidos se transforman en señales electrónicas que se envían a través del aire. El televisor capta esas señales y las vuelve a convertir en imágenes y sonidos. A medida que cada vez más familias tenían televisores, la programación televisiva comenzó a influir en las actitudes y creencias de las personas. Por ejemplo, cuando los espectadores miran programas de televisión, ven las últimas tendencias de la moda y escuchan las opiniones de personas con diferentes orígenes y creencias. La publicidad los invita a comprar determinados productos. La televisión también tiene un papel importante en la forma en que las personas se informan sobre su gobierno y eligen a sus líderes. Influir. Si influyes en las personas, usas tu poder o capacidad para cambiar su manera de pensar. Los satélites de comunicaciones reenvían mensajes mientras orbitan la Tierra. Torre de microondas. Señal de microondas. Satélite de comunicaciones. Señal de microondas. Torre de microondas. El satélite. Un satélite de comunicaciones es un tipo de satélite que recibe señales de radio, televisión y otros tipos de señales en el espacio y las transmite en vía de nuevo a la Tierra. Curiosamente, se considera que el satélite de comunicaciones fue inventado por un escritor de ciencia ficción llamado Arthur C. Clarke. En un artículo publicado en 1945, Clarke describió un satélite en órbita que podía servir de estación para transmitir señales desde el cielo. Esa idea resultó ser uno de los mayores avances de la comunicación moderna. Como el satélite está a una gran distancia de la Tierra, puede dirigir ondas de radio a cualquier lugar ubicado dentro de una zona muy amplia. Sin los satélites, la mayoría de las ondas de radio no llegarían más allá del horizonte, la línea curva que se ve a la distancia, donde el cielo y la tierra
parecen unirse. Los satélites pueden enviar mensajes a muchos lugares a la vez y brindan un servicio inmediato cuando se necesitan enlaces de radio rápidos. Las primeras comunicaciones vía satélite se usaron para hacer llamadas telefónicas de larga distancia. Hoy, los satélites siguen teniendo esa misma función, brindando un servicio en lugares donde es difícil instalar cables telefónicos. Los satélites también envían señales telefónicas de un lado al otro del océano y a lugares remotos. La tripulación de un barco, por ejemplo, puede hablar con personas que estén en cualquier parte del mundo gracias a los teléfonos móviles satelitales. Hoy las comunicaciones vía satélite también tienen un papel importante en las transmisiones televisivas. Los satélites transmiten programas a compañías locales de televisión por cable o directamente a los hogares. Los clientes de televisión satelital usan antenas con forma de disco para captar cientos de canales de televisión. Estas enormes antenas vía satélite envían señales al espacio y también reciben señales desde el espacio. Internet. Las computadoras comenzaron a usarse con fines prácticos a mediados del siglo XX. Sin embargo, durante muchos años, no fue posible conectar las computadoras entre sí para que compartieran información. En la segunda mitad del siglo XX, la creación de Internet fue uno de los hitos, acontecimientos más importantes de la historia de las comunicaciones. En la década de 1960, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló una red, un sistema interconectado de computadoras militares y gubernamentales. La red había sido creada para proteger la información de esas computadoras en caso de guerra o desastre natural. Pronto, las universidades, las empresas y otras organizaciones desarrollaron sus propias redes. Con el tiempo, esas redes se unieron a la red del gobierno para formar Internet. La palabra Internet significa red de redes. Internet comenzó a utilizarse más masivamente en 1991. Ese año, un científico informático británico llamado Tim Berners-Lee desarrolló la World Wide Web, red mundial de Internet. La web está formada por direcciones electrónicas llamadas sitios web que contienen páginas web con información. Las personas pueden usar la web para acceder a una enorme cantidad de documentos, ilustraciones, sonidos y películas de todo tipo. En cierto modo, la web se parece a una gran biblioteca de información interconectada. Con la ayuda de unos programas llamados buscadores, las personas pueden explorar toda esa cantidad de información y encontrar lo que buscan. Las computadoras pueden conectarse a Internet por medio de cables de alta velocidad, torres, celulares y satélites. Internet permite a los usuarios de las computadoras y de otros aparatos similares enviar y recibir mensajes electrónicos. Muchas personas también usan la mensajería instantánea, IM por sus siglas en inglés. Con esta herramienta, dos personas se comunican con mensajes de texto y ambas pueden verlos mientras los escriben. También es posible ver a otras personas y hablar a través de micrófonos y cámaras conectados a Internet. Las nuevas tecnologías siguen cambiando la forma en que usamos Internet. Las computadoras de mano, los teléfonos celulares y las tabletas nos permiten conectarnos a Internet desde casi cualquier lugar.